Ahora aprenderemos cómo se realiza la conversión de formatos en ArcGIS. Lo importante de saber convertir los formatos no es en sí el convertirlos, sino el saber por qué y para qué se realiza la conversión. Por ejemplo, si yo lo que necesito es un archivo que me permita realizar consultas por localización o por atributos, debo tener los archivos en un formato tipo vector que me permita realizar estas consultas. Pero si yo lo que necesito es realizar álgebra de mapas, debo tener los archivos en un formato tipo raster. Ahora bien, si lo que necesito es extraer los mapas para imprimirlos o anexarlos a un documento en Word, podría ser, por ejemplo, lo ideal sería pasarlos a formato PDF o a formato JPG para después anexarlos al documento que voy a entregar. Entonces veamos cómo se realiza la conversión de formatos en ArcGIS. En el ArcToolbox de ArcMap encontramos una caja de herramientas la cual tiene múltiples opciones de conversión. Si observamos bien, miramos que tiene la posibilidad de convertir de raster a puntos, a polígonos, a polilíneas, a flotantes y a formato ASCII. Tiene la opción de convertir en una tabla de formato DBase o DBF. Tiene la opción de convertir archivos a geodatabases y tiene la opción de convertir hacia formato raster. Por ejemplo, un future a raster, un den a raster, un formato ASCII a raster, y para convertir future class a shapefile. En esta oportunidad tenemos tres archivos tipo vector, uno de puntos, otro de líneas y otro de municipios, los cuales los convertiremos a formato raster. Para eso en Conversion Tool seleccionamos to raster, o sea hacia raster, y decimos de future a raster. Cuando damos doble clic en de future a raster, nos aparece una ventana con cuatro campos, con cuatro opciones para ingresar información. En la primera opción nos pide input futures, que ingresemos el archivo con el cual vamos a realizar la conversión. Ingresemos el archivo de ríos, por ejemplo. Si le doy en show help, es la ayuda, me da unas indicaciones de qué es lo que me está solicitando y el para qué me está solicitando ese campo. Por ejemplo, me dice que ingrese las características o el archivo a convertir en un raster dataset. En el segundo campo me pide la opción de cuál de los campos con información es el que va a quedar. En el tercero, output raster, me dice dónde voy a guardar el raster que voy a convertir. Y en la cuarta opción me pide el tamaño de la celda del raster. Es muy importante el tamaño de la celda del raster porque de él va a depender la precisión de la información. Para ser más explícito, claro, también depende de la amplitud o el tamaño de la zona de estudio. Por ejemplo, si yo tengo una zona de estudio como por ejemplo una ciudad y selecciono un tamaño de celda de 90, la precisión de los datos va a disminuir. Pero si yo tomo un tamaño de celda del raster de 3 o de 30, la precisión, a medida que disminuyo el tamaño de la celda, va a aumentar la precisión de la información. Pero también así se va a convertir el archivo en un archivo más pesado y a su vez va a requerir que la máquina con la que se está trabajando o el computador con el que se está trabajando tenga un procesador de mucha mejor calidad. Entonces seleccionemos un tamaño de celda de 90 por ser solo un ejemplo y le damos OK. De esta forma hemos obtenido el nuevo archivo en formato raster.
Si observamos, nos vamos a dar cuenta, démosle una coloración a la línea diferente para que nos muestre. Si observamos, nos quedó el río en formato raster. Como ya sabemos, los rasters son celdas, están conformados por celdas o píxeles. En este caso le dimos un tamaño de 90. Entonces la línea se va conformando, pero por píxeles unidos unos a otros. Hagamos la conversión ahora de los puntos a raster. Future a raster, el procedimiento es realmente el mismo. Estaciones de precipitación, tamaño 90. Seleccionamos el campo nombre. Aquí tenemos los 4 campos X, Y, que corresponden a las coordenadas, nombre, que corresponde al nombre de la estación, y ID, que corresponde a la identificación de ese punto. Démosle nombre, su class, OK, y nos realiza la respectiva conversión. Son muy pequeños para apreciarse, por lo cual se pierden en la zona de mapas. Bueno, ahora carguemos un archivo del tipo raster para realizar la conversión. Observamos cómo quedó el archivo de puntos convertido en raster. ¿Qué se convirtió? En un píxel de 90 por 90. ¿Por qué un solo píxel de 90 por 90? Porque la estación representa solamente un punto, el cual no debe tener más de 1 metro. Entonces la única forma de representarlo es mediante un solo píxel de 90 por 90. Vayámonos ahora, removamos toda esta información, como dije anteriormente, para quitar la información o las capas temáticas que hayamos cargado. Damos clic derecho sobre ella y le damos remover. Carguemos ahora un archivo raster, por ejemplo este que está acá de drenaje. Lo queremos convertir de raster a polígono. ¿Para qué? Para hacer una selección. Por ejemplo, el raster, si abrimos la tabla de atributos, tenemos que tiene 2 zonas. Una zona que es la zona que acabamos de seleccionar, en la cual nos dice que es una zona inundable. Este es un raster que tiene información de drenaje del Urabá antioqueño. Está clasificado en 2, una clasificación de 2. El valor que acabamos de seleccionar corresponde a zonas inundables, y el otro campo que está en azul, que seleccionamos ahora, es bien drenado o imperfectamente drenado. Lo que está en verde, que voy a seleccionar y va a cambiar de color, son las zonas inundables o mal drenadas. Yo quiero hacer una selección con atributos, no me lo permite, porque estas aplicaciones solamente funcionan para archivos tipo shapefile, archivos vectoriales. Yo quiero convertir de raster a polígono este archivo. Doy doble clic, cargo, nombre, valor, donde lo voy a guardar, el campo en el cual lo voy a guardar. Cogamos el campo drenaje y damos OK. Obtenemos un nuevo archivo, el cual contiene la información de drenaje.
Ahora carguemos un archivo raster, cual contiene una información de drenaje del Urabá antioqueño. Revisemos la tabla de atributos, Open Attribute Table, y vemos que contiene la información de drenaje. Las zonas que están en azul corresponden a las zonas según la tabla de atributos mal drenadas o zonas que son inundables, y las zonas que están en color café, que ahora voy a seleccionar, corresponden a las zonas del Urabá antioqueño que tienen un buen drenaje. Como dije anteriormente, para poder hacer una selección sobre estas zonas por atributos o por localización para un análisis que necesite posteriormente, la requiero en formato vectorial tipo shapefile. Entonces, para eso hago la conversión de raster a polígono. Elimino o limpio la selección y le doy raster hacia polígono, doble clic, selecciono el archivo que va a entrar, escojo el valor del nombre, la carpeta donde la voy a guardar y le doy OK. Correcto, he obtenido un nuevo archivo de formato shapefile que contiene la misma información pero con diferente formato. Veamos por ejemplo cuáles son las zonas bien drenadas, las mismas zonas que correspondían a las zonas bien drenadas en el archivo raster. Ahora anexemos algo. Si yo hago la selección por atributos, quiero crear una nueva selección, el campo nombre, que sea igual a las zonas que están bien drenadas. Le doy OK y me va a seleccionar las zonas que son bien drenadas. Si quiero obtener un mapa que solamente tenga las zonas bien drenadas, doy clic derecho sobre el shapefile o la capa de drenaje nueva, le doy Selection y le doy crear un nuevo layer con las características seleccionadas. Observamos que ya tengo ese nuevo layer. Ese es un archivo creado temporalmente. Si yo cierro el programa, ese archivo no me queda guardado. ¿Qué tengo que hacer? Le doy clic derecho sobre el archivo si lo quiero guardar. No lo quiero tener temporalmente, sino que lo quiero guardar permanentemente. Le doy clic derecho, Data, Export Data, y selecciono el lugar donde lo quiero guardar o la carpeta donde lo quiero guardar. Observe que me lo guarda como un archivo tipo shapefile. Ahora, si yo este archivo lo que quiero es exportarlo a un formato que me permita ingresarlo a un documento imprimible, lo puedo exportar a formato JPG o a formato PDF, por ejemplo. Entonces le doy clic en File, exportar mapa, selecciono el nombre que le voy a dar, drenaje por ejemplo, y el tipo de archivo, el tipo de formato en el cual lo voy a guardar, por ejemplo JPG, TIFF, PDF y demás. En este caso digamos que lo voy a guardar en JPG. Acá selecciono dónde lo voy a guardar, la carpeta en la que lo voy a guardar, por ejemplo mi música es un ejemplo, y le doy guardar. Bueno, espero haber satisfecho sus requerimientos de conocimiento en cuanto a la conversión de formatos en ArcGIS. Muchas gracias.